A lo largo del tiempo, miles de hombres han plasmado sus hazañas en la historia, cambiando el rumbo de la humanidad en mayor o menor medida hasta donde estamos actualmente. La guerra ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Muchos la temen, otros recelan de ella como si no existiera y la evitan a toda costa. Pero es la guerra la que crea imperios o los destruye. Es la guerra la que trae cambios ideológicos, sociales, políticos, económicos, religiosos o de cualquier otra índole. No podemos huir de ella y menos de su legado. Pero la guerra no es nada sin los hombres que la hacen. Es por ello que en este vídeo hablaremos de los 10 mejores líderes militares de la historia. Yo te demostraré el porqué de esta lista como no habrás visto en ninguna otra parte. ¿En qué nos basamos para destacar a un comandante sobre otro? Son muchos los factores, no todos parten desde el mismo punto de salida, no todos viven en las mismas circunstancias históricas, ni en el mismo sistema político, no todos tuvieron la misma tecnología, ni los mismos recursos, ni fueron asesorados por buenos consejeros. No todos tuvieron las mismas oportunidades, ni se vieron limitados por terceros, y un largo etcétera, por lo que me basaré especialmente en la genialidad táctica y estratégica del personaje en cuestión, de su legado, su innovación en el campo militar y la gestión y administración logística. Dicho esto, comencemos. Quien ocupa el puesto 10º de esta lista no fue un aristócrata cercano al poder, ni un intelectual de ascenso meteórico. Se trata de un pastor miembro de uno de los pueblos ibéricos más pobres, los lusitanos, pero los más guerreros y letales. No podía ser otro que Viriato. Nuestro 10º estratega militar se ha ganado este puesto por poner en jaque a la mayor maquinaria bélica de la antigüedad, Roma. A través de la táctica de guerrillas, un uso táctico del terreno sin precedentes, ataques nocturnos y emboscadas sutilmente preparadas de toda índole, el claro ejemplo de lo que puede llegar a hacer un hombre por venganza y odio ante el invasor. Según las fuentes romanas, fue un gran orador, un líder con grandes dotes de mando y carisma, un hombre justo y el más resuelto a la hora del peligro. Esta historia comienza tras la derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica. Estos llegaron a la península ibérica para explotar las minas del sudeste y poder pagar las indemnizaciones de guerra a los romanos. Esto se debía a que la costa mediterránea ibérica estaba colonizada por cientos de colonias fenicias con lazos con Cartago, y estos sabían con lo que se encontrarían a su llegada. En cambio, los romanos no eran conscientes de la riqueza de esta zona geográfica, y temiendo un gran enriquecimiento de su enemigo ante una futura guerra, decidieron que ésta diese comienzo cuanto antes, produciéndose el incidente de Sagunto. Cuando Cartago fue perdiendo la Segunda Guerra Púnica, los romanos trasladaron la lucha a las posesiones cartaginesas en la península ibérica, pero cuando los derrotaron, se quedaron, comenzando la conquista romana. 30 años después, los romanos iniciaron la conquista de la Lusitania, y después de otros 30 años, uno de los pretores encargados de tal tarea tuvo una idea. Los lusitanos eran una sociedad fragmentada económicamente, y había mucha pobreza, así que con la promesa de darles tierras, convocaron a decenas de miles. Era una trampa, los romanos comenzaron a asesinarlos a sangre fría. Solo lograron escapar unos 1000, entre ellos, un joven pastor que dejaría su huella en los anales de la historia y el arte de la guerra. Durante 4 años, Viriato preparó su venganza, creó y organizó un ejército bajo su mando, y atacó la Turdetania, aliados de Roma. Llegó un ejército romano al mando de Cayo Betilio para hacerle frente, siendo los lusitanos cercados. Pero el genio táctico de Viriato consiguió invertir la situación, emboscando a los romanos y derrotándolos con la mitad de efectivos. Con esta victoria, Viriato se consagró como líder lusitano. Al año siguiente, Viriato derrotó al gobernador de la Citerior y al pretor de la Carpetania. Pero en el 145 a.C., después de arrasar Cartago, Roma centraría todos sus recursos en parar a Viriato. Pero Viriato no solo consiguió parar su avance, sino que les infligió duras derrotas y consiguió que más pueblos celtíberos se uniesen a su causa. Roma envió al cónsul Serviliano con un poderoso ejército para derrotar a Viriato de una vez por todas, pero fue inútil. El líder lusitano consiguió una victoria decisiva a través de una incursión nocturna con un éxito sin precedentes. Serviliano, para salvar su vida, firmó uno de los tratados de paz más humillantes de la historia de Roma, reconociendo a Viriato como rey de un reino independiente reconocido por Roma. Pero el Senado no aceptó este acuerdo y envió a 2 cónsules más a la península. Viriato
nunca sería derrotado en batalla, sino que fue asesinado por dinero romano de por medio, por dos de sus mejores amigos. Fue la única vez en toda la historia de Roma que mandaron asesinar a un líder militar enemigo por la incapacidad de derrotarlo militarmente. Viriato demostró al mundo que con un escaso y mal equipado ejército se podía derrotar una vez tras otra a las poderosas legiones romanas, siendo considerado por los historiadores militares como el padre de la guerra de guerrillas. En noveno lugar tenemos a Oda Nobunaga, el mayor genio militar de la historia de Japón. Nos situamos en el siglo XVI, en la época más oscura de Japón, el Sengoku Jidai, la época del país en guerra. A la edad de 19 años, tras la muerte de su padre, daimyo del clan Oda y señor de la provincia de Owari, tuvo que hacer frente a una guerra civil por el poder con sus familiares. Sería en el año 1560 cuando la figura de Nobunaga sería conocida en todo Japón. Imagawa Yoshimoto creó un sistema de alianza y un poderoso ejército para hacerse dueño de Japón. Su primer objetivo sería la fragmentada provincia de Owari, a la que atacó con 40.000 hombres. Nobunaga, que apenas contaba con 3.000 hombres, hizo lo que nadie podía esperar. Atacó por la noche aprovechando una fuerte tormenta, cayendo sobre un enemigo 13 veces mayor, superior en número, y haciéndolo huir y matando a su general, Yoshimoto. Sería a partir de entonces cuando este joven daimyo de 26 años comenzaría su meteórico ascenso hasta la cima del poder. Quitó al shogun y puso a uno de su elección. Manejó los hilos de la corte imperial en Kioto, pero su ambición no se paró al manejar el país en la sombra. Oda Nobunaga comenzó la conquista de Japón una década después de la batalla de Okehazama. Fue el primer líder militar en Asia que decantó una batalla a su favor gracias a las armas de fuego, venciendo la decisiva batalla de Nagashino. Derrotó a los temibles monjes guerreros del clan Ikoiki y coleccionó decenas de batallas hasta conseguir unificar el centro de Japón. Pero moriría a los 48 años, sin llegar a conseguir su objetivo de unificar todo Japón, y quién sabe, tal vez cambiar el sistema político o emprender conquistas en el exterior, traicionado por uno de sus más cercanos generales, Mitsuhide. Los motivos que llevan a incluir a Nobunaga en esta lista están más allá de sus logros terrenales. Supo adaptarse a la tecnología militar occidental y combinarla con la férrea doctrina militar samurái. Demostró una genialidad táctica abrumadora a través de duras batallas en el ambientado teatro bélico japonés, en asedios y batallas campales contra diversos rivales. Sus sucesores, Hideyoshi I y después Tokugawa, conseguirían terminar su proyecto de unificación, un proyecto que llevó a Japón a una época de paz y aislamiento de 250 años. Nuestro siguiente personaje se podría decir que fue para la guerra lo que Platón para la filosofía. Creadores de la base teórica, no podía ser otro que Sun Tzu. Normalmente, a lo largo de la historia tenemos la biografía de grandes personajes, pero sus obras, diarios o autobiografías desaparecen o son destruidas, y nos queda la biografía de otros. Pero con Sun Tzu pasa todo lo contrario. Tenemos su obra, el mejor tratado militar de la historia hasta la contemporaneidad. Puntuar aquí que Sun Bin, su descendiente, también añadió parte al famoso arte de la guerra, dado que se mezclaron los tratados de ambos en las reediciones de siglos posteriores. De la vida de Sun Tzu tenemos muy pocos datos, solo hay una fuente fiable, y es una biografía escrita 300 años después de su muerte. Sun Tzu pertenecía a una familia aristócrata que perdió sus tierras en la guerra de las primaveras y los otoños, por lo que se convirtió en general de una hueste mercenaria que combatió por y contra las 7 facciones que formarían la era de los reinos combatientes. Sun Tzu escribió el arte de la guerra en el siglo V a.C., cuando aún no se incorporó la caballería a los ejércitos chinos, pero la aplicación de las teorías de Sun Tzu demostraron estar más allá de los avances tecnológicos, siendo aplicables hasta día de hoy. Tras demostrar su capacidad militar, Sun Tzu trabajaría para el reino de Yu, donde escribiría su obra tras años de experiencia en la guerra y su exitosa carrera militar. Por desgracia y por la escasez de fuentes históricas y metodología historiográfica, somos incapaces a día de hoy de conocer las hazañas en campos de batalla de este genio militar, hasta tal punto que algunos historiadores se han atrevido a especular sobre la existencia real o legendaria de este personaje. Sea como sea, detrás del arte de la guerra tenemos a un autor con unas facultades intelectuales y militares extraordinarias, cuyos conocimientos serían el manual idóneo para la formación de otros comandantes militares durante 2500 años y en todo el orbe.
Más de uno se indignará ante esta elección por considerar que este personaje debe estar en lo más alto de la lista. Alejandro Magno, el mayor conquistador de la historia antigua. El rey guerrero que comandaba su letal caballería de compañeros él mismo en primera línea de batalla. Pero el auténtico artífice de una de las mayores máquinas de guerra de la historia no fue el joven e intrépido Alejandro, sino su padre Filipo y sus generales. Pero, ¿dónde nació la famosa formación de la Falange Oblicua Macedonia que llevó a los griegos al río Indo? Las polis griegas lucharon una cruenta guerra de más de 100 años para ver quién se hacía con la supremacía. La penúltima polis en adquirir ese puesto antes de que Atenas liderase una coalición contra Filipo fue Tebas. De todos los avances y experimentos militares que se llevaron a cabo en esta cruenta guerra, serían los tebanos quienes conseguirían crear la famosa Falange Oblicua, venciendo a los fieros e imbatibles espartanos. El reino de Macedonia copió la exitosa formación y aprovechando la debilidad griega tras décadas de guerra, consiguió unificar un amplio territorio que se correspondería con las actuales Grecia, Macedonia, Albania y parte de Turquía y Bulgaria. Se habían dado los acontecimientos necesarios para el próximo objetivo, Persia. Pero los macedonios no solo copiaron la flor y nata de las formaciones griegas, también la clave del imperio persa, la caballería. También contaron con los mejores ingenieros y sabios del momento. Llegó al poder con 20 años a la muerte de su padre y 2 años después inició la ansiada campaña por los griegos, la conquista del imperio persa. Cruzó a Asia con 40.000 hombres. Venció en la batalla de Gránico al general griego Memnón, posiblemente el hombre más capacitado para hacer frente a la invasión. Alejandro conquistó el oeste de la península de Anatolia y esperó allí un año a nuevos refuerzos. Con 50.000 hombres marchó hacia el sur, donde le esperaba un ejército persa de 500.000 de efectivos dirigido por Darío III. Alejandro los derrotó en la batalla de Ixos, causando una auténtica masacre. Después, Alejandro asedió Tiro durante 8 meses y Gaza. Luego se dirigió a Egipto, donde expulsó a los persas y fue nombrado faraón. Alejandro se dirigió a Persia y derrotó a Darío una vez más en Gaugamela, entrando en Babilonia. Comenzó una larga marcha para someter los antiguos territorios persas del este, llegando más lejos de los antiguos soberanos una vez dominó el valle del Indo, donde venció al rey Por. Nuestro siguiente personaje en la lista está muy emparentado con el anterior. Se dice que cuando cumplió 33 años rompió a llorar porque no había podido superar a Alejandro. Julio César no venció todas las batallas, fue derrotado en algunas ocasiones, pero ganó 5 guerras y estuvo a punto de superar las hazañas de su referente, pero fue asesinado por el Senado, cuando se iba a decidir enviarlo a combatir a los partos, la oportunidad que César había esperado durante toda su vida, la conquista de Oriente. César no luchó por venganza como Viriato, o por aventuras como Alejandro. Su característica más destacada fue la ambición y una inteligencia abrumadora. César nació en una familia patricia arruinada, pero aprovechó el poder que alcanzó su tío Mario para alcanzar gloria, aunque con la llegada de Sila volvió a caer en desgracia. Aprovechó sus habilidades sociales y carismáticas para acercarse a Craso y Pompeyo, los hombres más poderosos de Roma. Así consiguió formar parte del triunvirato. Desempeñó varias campañas militares. Primero luchó en Hispania contra los lusitanos y los galaicos. Después fue a la Galia, donde alcanzaría la fama, siendo el general romano que más territorio había conquistado, y siendo el primero en llegar a Britania y Germania. Alcanzó la cúspide de la historia militar con la decisiva batalla de Alesia. Con la muerte de Craso en Partia, el triunvirato acabó y el Senado se dividió en 2 bandos, Pompeyo y un Julio César afamado por el pueblo. La guerra civil estaba servida. 2 de los mayores generales de la historia de Roma se enfrentaron en una cruenta guerra por el poder. César venció a Pompeyo en Farsalia y remató a sus partidarios en Thapsos. Después venció en Egipto y volvió a Roma, donde fue asesinado a los 56 años. La maquinaria bélica romana fue la más poderosa del mundo antiguo. Su organización y disciplina lo llevaron a forjar el imperio más duradero, grande y estable de la historia, pero su auténtica valía se demostraba con un auténtico genio militar a la cabeza. De todos los grandes militares de la historia de Roma, sin lugar a dudas, Julio César fue el más capaz de todos. Craso compró legiones con su oro, Pompeyo consiguió que el Senado se las diera, pero César se la ganó por sí mismo. Su genialidad militar, su innovación táctica y su capacidad logística y, cómo no, su gran carisma, lo llevaron a convertirse en uno de los mayores referentes de la historia.
dando el primer paso para convertir a esa agotada y dividida república romana en un imperio que perduraría 500 años más. Cuando hablamos del Renacimiento nos vienen a la mente personajes como Miguel Ángel o Maquiavelo, mientras que a otros lamentablemente quedan en el olvido. El siguiente personaje seguramente sea desconocido para muchos de ustedes. Muchos os preguntaréis por qué ocupa un lugar tan importante en la lista. Se trata de Gonzalo Fernández de Córdoba, mejor conocido como el Gran Capitán. Sus reformas militares cambiarían el rumbo de la historia para siempre. Gonzalo empezó a darse a conocer en la Guerra de Sucesión castellana y portuguesa, donde destacó como un gran soldado en el bando isabelino. Posteriormente demostraría sus dotes tanto en combate como comandando en la Guerra de Granada, donde tendría un papel de gran importancia en la rendición de Boabdil y la victoria castellana. Pero donde Gonzalo se ganó el sobrenombre fue en Italia, donde fue enviado en 1494 para evitar una invasión francesa que tenía como propósito tomar el reino de Nápoles. El Gran Capitán expulsó al ejército francés y ayudó al papado en asuntos militares. En estos momentos el reino de Francia era el más poderoso de Europa, e Italia era un gran premio para los cada vez más fuertes estados modernos europeos. Un territorio estratégico, rico y dividido. Por ello, Fernando el Católico intentó solucionar el problema de Nápoles por medios diplomáticos, con una división del reino, pero la paz duraría poco. Un enorme ejército francés de 20.000 hombres llegó a Italia en 1501, el cual sería hostigado continuamente hasta ser totalmente derrotado en la batalla de Ceriñola. El rey francés enviaría nuevamente otro ejército, esta vez de 40.000 hombres, los cuales serían derrotados en la batalla de Garellano, y los que sobrevivieron capitularon ante la sola mención del comandante español. Seguidamente, Gonzalo fue nombrado virrey de Nápoles, la zona más conflictiva de toda Europa en estos momentos, en el punto de mira de turcos, franceses, piratas y el papado. Pero Fernando quitó a Gonzalo del cargo a causa de rumores que propagaron sus enemigos públicos en la corte, muriendo en Granada en 1515. Pero, ¿por qué el Gran Capitán está en el puesto 5 de esta lista? Bien, vamos allá. Gonzalo fue el creador del ejército moderno, su formación, sus tácticas de combate, su logística, su organización, todo. Podríamos decir que Gonzalo fue el creador de los temidos tercios, los cuales dominaron Europa y América durante los siguientes 150 años. Aumentó la importancia de la infantería, reinventó el uso de la caballería, y fue el primer comandante en adaptar las armas de fuego en sus tropas con una eficiencia inigualable. Adiestró a sus hombres en una gran disciplina y habilidad. Su prestigio y dotes de mando fueron tales que miles de jóvenes querían servir bajo sus órdenes. De estos saldrían los grandes comandantes españoles que servirían a Carlos V y Felipe II en sus ambiciones durante el siglo XVI. Pero su legado perduró 4 siglos más, hasta la Primera Guerra Mundial, donde los bombardeos masivos y la aviación dejarían anticuada a la infantería en el campo abierto. El Gran Capitán puso la primera piedra que llevaría a la civilización europea a adueñarse del planeta, empresa que se llevaría a cabo gracias a una constante evolución militar tanto táctica como tecnológica que comenzaría a principios del siglo XVI. El siguiente líder militar fue el que más territorio conquistó de toda la historia de la humanidad. Lo construyó todo desde la nada, e hizo de un pueblo de bárbaros incivilizados uno de los ejércitos más temidos de la historia. No podía ser otro que el Temujin, el poderoso Gengis Khan, el Gran Khan, el Khan de Khanes. Nació en uno de los lugares más extremos del planeta. Fue hijo de un Khan importante, pero la muerte de este lo llevó a la más extrema pobreza. Fue hecho esclavo y tras conseguir escapar comenzó a construir un proyecto de unificación de las tribus mongolas. Primero derrotó a los merquitas, después le hizo la guerra a Tartugai, a los cuales derrotó estando en inferioridad de 3-1. A los 28 años fue elegido rey de los mongoles, de tal forma que consiguió unificar a las tribus de esta etnia, comenzando así la expansión contra otros pueblos nómadas. Primero derrotó a los tártaros, se alió con los queraitos para después traicionarlos y derrotarlos. Le siguieron los turcos naimanos, consiguiendo así dominar a todas las tribus de la Alta Mongolia y siendo nombrado como Gengis Khan, emperador de emperadores. Ahora estaba listo para comenzar la conquista de los grandes reinos e imperios. Conquistó el norte de China, el imperio de Khalgen, y sus ejércitos se adentraron en otros muchos territorios.
en Rusia, Corea y Afganistán, construyendo la conquista más extensa de la historia en apenas 20 años, entre el 1204 y el 1227, donde el Gran Khan se la vería con la muerte. ¿En qué se diferenció la horda de Gengis Khan de las otras muchas que se dieron en la misma zona geográfica durante los últimos 2500 años para que éste forjara un gran imperio y el resto no? ¿Cómo fue posible que los mongoles, con una población de 2 millones de habitantes y con un ejército que nunca superó los 200.000 hombres, pudiera vencer a reinos e imperios estatalmente bien organizados de millones de habitantes? Preguntas como estas son las que hacen que Gengis ostente el rango 4 de la lista. Reorganizó y disciplinó sus tropas hasta hacerlas imparables. Hizo uso del espionaje como nadie, gestionando sus campañas con una precisión abrumadora. Consiguió hacer frente a los mayores problemas de los ejércitos nómadas, entre ellos la guerra de asedio. Se supo rodear de gente de confianza y usó la guerra psicológica y la guerra biológica. El Gran Khan luchó y venció en cuantiosas ocasiones, sin conocer la derrota. Sus hazañas serían plasmadas en la historia. Su imperio perduraría 150 años tras su muerte, ampliándose con sus sucesores. Sin lugar a dudas, el mayor genio táctico del siglo XX. Formó parte de la mayor generación de generales de la historia, los grandes comandantes de la Wehrmacht, la mayor máquina de guerra de la historia de la humanidad. De entre todos ellos, Guderian, von Manstein, Clausewitz, etc., habría uno que destacaría sobre el resto: Rommel, el zorro del desierto. Estos grandes generales reinventaron el arte de la guerra, crearon tratados militares y nuevas tácticas para asimilar los grandes inventos de la época. Rommel fue un niño prodigio, hijo de una prestigiosa familia de matemáticos. Ante la negativa de su padre en estudiar ingeniería, Rommel entraría en el ejército, decisión que le llevaría a entrar en los anales de la historia. Por suerte para este, comenzó la Gran Guerra cuando tenía 23 años y el rango de teniente de infantería. Sus acciones en Francia, Rumanía y sobre todo en Italia le llevaron a ser altamente condecorado y ganar el rango de capitán, evitando la desmovilización que sufrió el ejército alemán tras perder la guerra. Pero esa desmovilización sería la clave para la formación de esta generación de comandantes. Se dejaron a los mejores, y de los 100.000 militares que formaron el ejército alemán desde su derrota en la guerra hasta la llegada de Hitler, serían los encargados de, llegado el momento, rearmarse instruyendo a simples soldados como si fueran oficiales, para una vez roto el Tratado de Versalles, subir rápidamente de rango. Durante el periodo de entreguerras, Rommel trabajaría como instructor de estos jóvenes, ejerciendo la docencia con una actitud formidable con la que cualquier profesor de Oxford o Harvard solo podría imaginar. Sería en este periodo en el que escribiría su libro La infantería ataca, el cual se convertiría en manual fundamental en academias militares de todo el mundo. Siendo ascendido a coronel tras la publicación del libro, sería el encargado de la seguridad de Hitler, con lo que pasó mucho tiempo con el jefe de Estado, viendo sus rasgos positivos pero también siendo testigo de lo peor del Führer. Se ganó su respeto por venir de abajo como él, al contrario que los altos cargos de ascendencia nobiliaria. De tal modo que tras la invasión de Polonia le daría el mando de una división Panzer, la séptima, la que se conocería como la División Fantasma. El general demostraría su valía en la conquista de Francia, siendo tan hábil con los Panzer como en su momento con la infantería. En 1941, Rommel sería enviado a África con la famosa Afrika Korps, con el objetivo de ayudar a los italianos, derrotados por los ingleses tras fracasar en la campaña de Egipto. Pero incluso el mayor general no puede hacer nada sin recursos. Los aliados consiguieron descifrar Enigma y evitaron la llegada de suministros al ejército de Rommel durante el tiempo que éste luchó en África. Rommel sería detenido en el Alamein por el legendario Auk, y más tarde tendría que retirarse desobedeciendo a Hitler, el cual le ordenó luchar hasta el último hombre. Rommel resistió un año más el inevitable avance aliado sin recursos, sin entablar guerra abierta y haciendo tácticas de guerrillas. Tras la captura de Mussolini, Rommel fue enviado a Italia con un ejército de ocupación. Después fue enviado a Francia para preparar la defensa ante la inminente ofensiva aliada. Con el desembarco aliado en Francia e Italia y el imparable avance soviético, el Tercer Reich tenía los días contados. Rommel cayó en desgracia y sería conducido al suicidio.
Rommel es el padre de la guerra contemporánea, el mayor genio militar de los últimos 150 años, y un hombre con una capacidad táctica y militar sin parangón. Sus hazañas hablan por sí solas para que ocupe sin discusión alguna el hecho de haber acotado tanto la lista hará que más de uno tenga ya claros indicios de quién ocupa el segundo puesto. El terror de Roma, el mayor estratega y comandante militar de la antigüedad, el hombre que cruzó los Alpes y derrotó al mayor ejército jamás formado por Roma, el cartaginés Aníbal. Hijo de una familia dominante, los Bárcidas, nació en Cartago en el 247 a.C. y pasó la juventud acompañando a su padre en la conquista del sur de la península ibérica. Fue educado según la costumbre helenística. Los soldados cartagineses veían en él el claro reflejo de su padre, aquel victorioso y carismático general, por lo que lo eligieron como comandante a la edad de 25 años tras la muerte de su tío. Obtuvo sus primeras victorias como general contra diferentes pueblos celtíberos, con el fin de afianzar el territorio. Los romanos no podían permitir el creciente poder cartaginés en la península, por lo que se vieron forzados a provocar la guerra. Para ello se aliaron con la ciudad de Sagunto al sur del Ebro y luego financiaron a esta para que atacase a los aliados de Cartago, no dando otra alternativa a Aníbal que atacar y destruir la ciudad para cumplir el tratado confederativo con sus aliados íberos. Este sería el inicio de la Segunda Guerra Púnica, en el año 1218, la guerra que convirtió a Aníbal en leyenda. A su paso por el corredor mediterráneo, Aníbal evitó el contacto con las polis griegas del Golfo de León, fieles aliadas de Roma, y se adentró en la Galia, con el fin de obtener refuerzos entre los acosados galos para cruzar luego los Alpes, tomando por sorpresa a los romanos y entrando en la península itálica. La mayor acción táctica de la antigüedad. Aníbal venció a Pluvio Cornelio Escipión, el padre de Escipión el africano, en la batalla de Tesino, donde se hizo con la región de Lombardía y ganó aliados galos. Posteriormente derrotó a 2 cónsules romanos en la batalla de Trebia, demostrando una genialidad táctica nunca vista hasta la fecha. Nuevamente, Aníbal volvería a vencer a los romanos comandados por Flaminio, en la batalla del lago Trasimeno, llevando a cabo el primer movimiento envolvente de la historia. En su camino hacia Roma derrotó nuevamente a los romanos en la batalla de Plestis. Los romanos entonces cambiaron de estrategia, eran conscientes que era imposible derrotar a Aníbal en batalla, por lo que comenzaron a acosar la retaguardia cartaginesa sin presentar batalla. Es lo que se conocería como la estrategia fabiana, estrategia diseñada por el dictador Fabio Máximo, pero engañó a este en la llamada batalla de Argel Falern y al recién nombrado codictador Minucio Rufo en la batalla de Geronio. Roma nombró a 2 nuevos cónsules, Emilio Paulo y Varrón, y los encomendó reclutar el ejército más grande jamás visto. En verano del año 216 a.C., Aníbal derrotó a 90.000 romanos en la que se conoce como la batalla más perfecta de la historia, la batalla de Canás, causando 70.000 víctimas a Roma por 6.000 en el bando cartaginés. Aníbal tuvo en sus manos una de las decisiones más importantes de la historia, la destrucción de Roma. Acción que evitó tomar dado que no formaba parte de sus planes destruir la ciudad, sino reducir su poder y dejarla sin aliados, obligándola a firmar la paz. Pero aquí terminaría la inigualable racha de victorias de Aníbal. Los romanos evitaron presentar batalla y hostigaron a los cartagineses, mientras que al mismo tiempo combatían a los hermanos de Aníbal en la península ibérica. La diplomacia falló en todos los sentidos, no se consiguió que Roma firmase la paz, no se pudieron conseguir aliados ni reducirlos del enemigo, y los rivales políticos en el Senado cartaginés limitaron las acciones de Aníbal, que no podía hacer nada en una guerra sin enemigos ni medios, por lo que volvería a Cartago en el 202, donde lucharía su última batalla contra Escipión, el cual le derrotaría empleando sus mismas tácticas, y ganaría el título del africano. Aníbal ya no contaba con sus veteranas y disciplinadas tropas de la campaña italiana. Los cartagineses perdieron a sus aliados númidas y estos serían los que marcarían la balanza en la batalla. Aníbal sobresalió como táctico militar, un uso extraordinario de la logística y como el mayor estratega de la historia. Derrotó a ejércitos mucho más numerosos y mejor equipados, haciendo uso de maniobras nunca vistas, que llevan a cualquier historiador a la conclusión de que nos encontramos sin lugar a dudas ante el mayor líder militar de la antigüedad.
Era el único que podía coronar esta lista, Napoleón. Si podemos definir algo común y decisivo en la caída en desgracia de los dos anteriores comandantes, es la traición de estos por los políticos a los que servían. El pequeño corso no cometió el mismo error, directamente se hizo con el poder de todo el país. Napoleón es el personaje histórico más conocido e importante de la historia. Sus acciones y su legado cambiarían el mundo para siempre, a pesar de su derrota. Napoleón nació en 1769 en la isla de Córcega, en el seno de una familia nobiliaria. No fue buen estudiante, lo único que destacaba eran las matemáticas y la geografía. Odiaba a los franceses y se crió leyendo la historia de Roma, de Alejandro Magno, y sintió gran devoción por los grandes líderes militares de la antigüedad. Con 14 años, como miembro de una familia noble, fue enviado a París para formarse militarmente como oficial, aunque él realmente quería entrar en la escuela naval para viajar y conocer el mundo. Con 16 años ya era teniente, y el estallido de la Revolución Francesa le ayudaría en su meteórico ascenso, apoyando a los jacobinos y huyendo a Córcega. Tuvo su bautismo de fuego en Tolón, a la edad de 25 años, donde demostró una gran capacidad como comandante de artillería. Tras la defensa del Palacio de las Tullerías, se ganó el favor del Directorio, consiguiendo así ser enviado como general de un ejército a Italia, donde conseguiría aplastar a los austríacos y tomar el norte del país en el puente de Arcole, ganando así gran poder político, a lo cual ayudó su manejo de la propaganda, haciendo uso de esta como no se había hecho jamás en la historia. Napoleón supo aplicar y desenvolverse con las tácticas militares de la época como el mejor de los líderes militares, pero se diferencia del resto en crear las suyas propias, lo que le puso por delante de cualquier otro genio militar del planeta. Después fue enviado en una expedición a Egipto, donde derrotó a los mamelucos y quedó estancado tras perder la flota en la batalla del Nilo. Napoleón se caracterizaría, aparte de sus grandes actitudes como comandante, por su ambición, por una buena relación con sus hombres y una gran carisma, pero sobre todo destacaría por su brutalidad y excesos con los derrotados. En su vuelta a Francia dio un golpe de estado y se nombró cónsul, y seguidamente se proclamó emperador, comenzando la era napoleónica y constituyendo un poderoso ejército que se mantuvo invicto durante años en toda Europa. El mayor problema de Napoleón fue la armada inglesa, muy superior a la francesa. Napoleón comenzaría la conquista del este de Europa, cuando se formó la tercera coalición capitaneada por Gran Bretaña. Conquistó Nápoles y los Países Bajos y creó la Confederación del Rin. Después preparó la invasión de España, donde su imperio sufrió la primera derrota, Bailén, lo cual le costó ir a la península ibérica y conquistarla personalmente, siendo una de las peores decisiones. Los franceses, acostumbrados a vencer y someter a los vencidos, no podían asimilar la guerra de guerrillas sin un control efectivo del territorio. Napoleón conquistó Europa y comandó personalmente sus ejércitos, causando el pánico entre sus enemigos y la valentía en sus hombres. Pero el inicio del fin comenzó cuando el zar Alejandro traicionó a Napoleón. Entonces este se planteó la conquista de Rusia, formando al mayor ejército que el mundo había visto. Sería el mayor desastre militar de la historia hasta que Hitler cometiera el mismo error 130 años después. Napoleón perdió a su ejército, siendo derrotado por la nueva coalición en la Batalla de las Naciones. Un Napoleón más viejo y enfermo volvería a ser derrotado en Waterloo en 1815. Es imposible resumir la vida del mayor hombre de la historia en una escasa página. Los motivos que llevan a Napoleón a coronar la lista son más que conocidos. Comandó sus ejércitos personalmente en decenas y decenas de batallas, donde demostró ser un estratega formidable, un grandísimo comandante y un carismático líder. Creó un ejército a su medida, rápidos, disciplinados, valientes, letales. Napoleón cambió para siempre la historia, acabó con sistemas políticos de más de 1000 años como Venecia y creó a otros nuevos. Reestructuró Europa y con ella el mundo, y llevó el ideal revolucionario francés al resto del mundo, acabando con el antiguo régimen y conduciendo a la humanidad al sistema democrático, aunque, contradictoriamente, él fuese un dictador. El romanticismo y todo su legado filosófico y político del siglo XIX sería una de las consecuencias del imperio napoleónico, al igual que la unificación de Alemania e Italia. Napoleón ha sido la persona que más ha cambiado el mundo, y eso no lo podría haber conseguido sin ser el mayor líder militar de la historia. A su muerte, en el Parlamento británico, su mayor enemigo pediría un minuto de silencio por el hombre más grande que habían conocido a los tiempos. En la breve introducción que hago de cada personaje he intentado aportar algunos datos importantes poco conocidos. Creo que la gran mayoría conoce las batallas de Alesia, Gaugamela, Cannas, etc.
pero muy poca gente sabe de dónde vienen las famosas falanges macedónicas, o qué proyecto tenía en mente César antes de que lo asesinasen. Seguramente si pusiésemos a todos los grandes genios militares de la historia en una especie de escenario en un videojuego de realidad virtual extremadamente realista, y les diéramos a cada uno los mismos recursos con toda seguridad, entre los ganadores tendríamos a los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial, ya que el ser humano aprende del pasado y conoce a sus referentes. Hay que juzgar a cada personaje por su tiempo, no podemos pretender juzgar con los mismos parámetros y metiéndolos a todos en el mismo saco. Como dijo un genio hace ya tiempo, no se puede juzgar a un pez por su habilidad de escalar un árbol. Podríamos denominar a la Segunda Guerra Mundial como la última guerra, ya que con la invención de la bomba atómica y la destrucción mutua asegurada en la Guerra Fría, se acaba la guerra y la figura del líder militar tal y como lo conocemos. Entre esta lista de una decena de nombres hemos tenido personajes que crearon imperios, personajes que cambiaron el curso de la historia, personajes que cambiaron el arte de la guerra, personajes que a pesar de conseguir grandes logros quedaron fuera de juego. Lo que define a un auténtico genio militar no es su legado material, no lo son las estatuas con su cara, las ciudades con su nombre o una amplia dinastía. Su legado es el que se escribe en el campo de batalla, aquel que lleva a un simple pastor a convertirse en el enemigo invicto de Roma, aquel que lleva a un joven muchacho con un pequeño contingente a colocarse en la cúspide del poder nipón, aquel que queda plasmado en la literatura universal, aquel que convierte a un joven rey en el mayor conquistador del mundo antiguo, aquel que lleva a un joven ambicioso caído en desgracia a cambiar la historia de la civilización, aquel que hace que un comandante sin recursos en el lugar más peligroso del planeta se convierta en el mayor referente militar de la edad moderna, aquel que hace que un hombre sometido a la esclavitud y al mando de hordas indisciplinadas y desorganizadas realice la mayor conquista de la historia, aquel que supo sobresalir entre la mayor generación de militares de la historia en la época más convulsa de la humanidad, aquel que lleva a un hombre a hacer lo imposible para tener en su mano el destino del mundo, y cómo no, aquel que llegó más lejos de donde ha llegado cualquier otro ser humano en la historia. Estos 10 personajes y su historia, sus mitos y sus leyendas nos seguirán fascinando durante milenios y serán para el resto de los mortales un ejemplo de superación, un ejemplo de valor para conseguir nuestros objetivos en la vida.